Hola, doctores, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Si me escuchan, Anaí, Emilio. Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. ¿Y en qué nos quedamos, doctores? Recuérdenme, por favor. ¿Vimos cervicovaginitis? ¿O no? Sí, Ahí vimos nos las quedamos. infecciones. ¿Perdón? Vimos cómo maduraba el epitelio, vimos herpes, vimos tricomona, vimos cándida. Sí. Sí, doctora. Ok, y vamos a empezar a ver lesiones, que les dije que ahí nos quedábamos para que empezáramos completo lesiones, ¿cierto? Sí, doctora. Sí. Ok, entonces allí tenemos la imagen, doctores. Y vamos a empezar con esa diapositiva. Sí, ¿verdad? Ok, gracias, Emilio. Creo que sí, doctora. Ok, gracias. Es que creo que entonces con el B es con el que ya avancé. Ok, ahora, doctores, la citología cervicovaginal veíamos en la clase pasada que nos sirve para hacer el diagnóstico de cervicovaginitis. Sin embargo, la intención o la mayor utilidad de una citología cervicovaginal no es el diagnóstico de cervicovaginitis, doctores. En realidad, la citología cervicovaginal se hizo con toda la intención de poder diagnosticar de manera oportuna aquellas lesiones que fueran precursoras o antecesoras para el desarrollo de cáncer de cervix, ¿ok? O cáncer del cuello uterino. Ustedes habitualmente van a escuchar que les dicen cáncer cervicuterino, ¿ok? Decir cáncer cervicuterino, doctores, es decir, nada. Nos estamos refiriendo a todas las neoplasias, tanto del cervix o del cuello uterino, que es exocervix, endocervix, doctores, como al útero, que estamos hablando de endometrio, de miometrio, de serosa y de cualquier otro tipo de tejido que podamos tener que se origina en ellos, doctores. Entonces, de preferencia cuando ustedes envían una pieza quirúrgica, no una citología cervicovaginal, una pieza quirúrgica, lo importante es que ustedes nos digan por qué la están mandando o cuál es el diagnóstico con el cual lo mandan, porque le ponen así se hace U. Y entonces para nosotros eso y nada es lo mismo. ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen se hace U, pues dicen cáncer cervicuterino, ¿no? Y entonces, ¿de dónde era? ¿De exocervix o de endocervix? Porque yo tengo que trabajar diferente la pieza dependiendo del el órgano o de la región anatómica de ese órgano donde se esté originando la neoplasia. Pero bueno, en este cuadro, doctores, les muestro las diferentes clasificaciones que ha habido a lo largo de los años, empezando de derecha hacia la izquierda, doctores. La derecha es la más antigua y es la clasificación de Papanicolau, es la que hizo Josh y propuso George Papanicolau, que se utilizó por bastante tiempo, doctores, pero el problema en cada una de las clasificaciones y por el cual se han tenido que ir modificando y cambiando, doctores, es el problema que exista de
reproducibilidad diagnóstica, ¿ok? O sea, ¿qué significa eso? Que si yo siento en una mesa o en un microscopio multicabeza, doctores, siento a 10 patólogos, o sea, que esos 10 patólogos, por lo menos 8 me dijeran lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, con las diferentes clasificaciones que ha habido, doctores, había mucha discrepancia en los diagnósticos, en parte de patología, por parte de patología. Y entonces esto influía en la forma en que iban a dar el tratamiento a las pacientes. Entonces, todas las modificaciones que se han hecho a las clasificaciones, doctores, han sido con el fin de que podamos tener una mayor correlación o una mayor similitud en los diagnósticos, los diferentes patólogos, en diferentes entidades, en diferentes hospitales, o sea, que sea reproducible, que sea confiable y que pudiésemos entrar o llegar a un punto de acuerdo. Entonces, la primera clasificación, doctores, fue la clasificación de Papanicolau. El problema con esta clasificación es que tenía 5 estadios, doctores, o 5 tipos. Entonces, del 1 al 2, el 2 tenía dos números 2, uno que era un 2 normal y otro 2 que era un reactivo, por eso tiene la R, ¿ok? Entonces, se ve raro, era como decir, prácticamente ese 2R era como si se ve raro, pero no sé por qué está raro, ¿ok? Era así, y entonces la mayoría podía reportar un Papanicolau 2R, y entonces te quitabas de encima que si al rato salía que tenía una lesión o que si tenía un cambio por BPH, tú decías, ah, pues yo por eso le puse 2R. Y entonces decías, no, pues, o sea, o me lo brincas a un 3 o me lo pones en un 4, pero no me puedes poner 2R. Y muchos ponían 2R como para amarrarse el dedo, dicen vulgarmente por allí. Entonces, el problema con la clasificación de Papanicolau era esa. Tenía tantos grados que era bien complicado que se pusieran de acuerdo un grupo de patólogos en que era el mismo número. Entonces, como esta clasificación se utilizó por mucho tiempo, pero se dieron cuenta de que no era práctica, deciden cambiar a la siguiente clasificación, que era la de displasia. En la clasificación de las displasias, doctores, se utilizaron 3 grados y recuerden ustedes que el epitelio plano madura de la base hacia la superficie. Y entonces la totalidad del epitelio se dividía en 3 partes, doctores. Y entonces era 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Entonces así, 3 tercios. Si la displasia afectaba el primer tercio, se llamaba displasia leve. Si la displasia afectaba hasta el segundo tercio, se llamaba displasia moderada. Y si la displasia afectaba casi la totalidad del tercer tercio, eso se llamaba displasia grave, ¿ok? O displasia severa. Cuando estaba afectado todo el epitelio, los 3 tercios, eso se llamaba carcinoma in situ, ¿ok? Entonces, durante mucho tiempo tuvimos esta clasificación, doctores, la de la displasia, y entonces la manejábamos así, pero de igual modo había mucha discrepancia entre que si a mí me parece de leve y a mí me parece moderada, y otros decían a mí me parece moderada y a mí me parece severa. Y lo peor, que había quienes decían a mí me parece severa y otros decían me parece un in situ. Entonces, obviamente los manejos en cada uno de ellos eran diferentes. Entonces, cambian a la siguiente clasificación, que fue la clasificación de NIC, ¿ok? Ahí está en inglés, por eso está así. En México es NIC, N-I-C, neoplasia intracervical, doctores, ¿ok? Se los escribo en el chat. Entonces, eran con mayúsculas, doctores, NIC, ¿ok? Y era con números arábigos, no con números romanos como está allí. NIC 1, NIC 2 y NIC 3.
¿Ok? Entonces, así era, NIC 1, NIC 2 y NIC 3. Así era la clasificación. Neoplasia intracervical, eso es lo que significaba. Y en la neoplasia, en los NIC, así era como todos les decíamos, no le decíamos neoplasia intracervical, todos decíamos es un NIC, un NIC, un NIC, y hasta la fecha van a escuchar ustedes algunos médicos que todavía siguen con la clasificación de NIC, aunque ya no se utiliza. Realmente no había modificación o no había diferencia entre displasia. Solo habían dejado de llamarle displasia y ahora el primer tercio se llamaba NIC 1, el segundo tercio se llamaba NIC 2, casi los 3/3 se llamaba NIC 3 y la totalidad de los tercios, doctores, se llamaba carcinoma in situ. Era lo mismo, doctores. Entonces se utilizó unos años, pero pues seguía habiendo el mismo problema. Entonces, se reúnen en Bethesda, doctores, y hacen la clasificación que es la que seguimos utilizando. Esta clasificación se hizo hace muchos años. Yo estaba en la residencia, doctores. Entonces, cuando vean, van a ver qué tan vieja soy. Entonces, se hace esta clasificación y es la que hasta la fecha utilizamos, doctores. No ha sufrido ninguna modificación. ¿Por qué? Porque es muy reproducible. Si ustedes sientan a varios patólogos, van a tener prácticamente el mismo resultado. Tiene menos del 5% de discrepancia en diagnósticos, doctores. Es muy certera. ¿Qué es lo que hizo la clasificación de Bethesda? Bueno, para Bethesda se llaman, en lugar de NICs, se llaman lesiones, doctores. Y entonces tenemos lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Les explico qué significa. Espérenme, ya se me atoró esta cosa. Grado. Y la otra es lesión intraepitelial. ¿Ok? Entonces, así es como les llama la clasificación de Bethesda. Lesiones. Entonces, cuando ustedes escuchen que alguien les habla de lesiones por BPH, estamos hablando de cervix, doctores. Y entonces, la clasificación quedó así. Si ustedes recuerdan, era leve, moderado, severo, o NIC 1, NIC 2 y NIC 3. Con Bethesda solamente tiene 2 grupos. Bueno, a ver, ahorita les explico. La lesión de bajo grado corresponde al primer tercio, que es lo que antes era displasia leve o NIC 1. Y la displasia de alto grado, doctores, queda en lo que antes era displasia moderada NIC 2, displasia severa NIC 3. Si afecta la totalidad del espesor, entonces se llama carcinoma in situ, doctores. ¿De acuerdo? Todas esas partes quedan en la lesión de alto grado y solamente queda en lo que antes era NIC 1 o displasia leve en la lesión de bajo grado, ¿ok? Ahora, dentro de esta clasificación, eso es cuando hablamos de que tiene realmente una lesión por virus de papiloma humano o que tiene infección por virus de papiloma humano. Antes de que nosotros veamos una lesión, lo debemos de reportar como normal, si no vemos nada, o reactivo o inflamatorio. La mayoría de las citologías cérvico-vaginales, doctores, van a caer en este grupo, en el grupo de reactivo inflamatorio, ¿ok? Y algunos de ellos van a tener procesos infecciosos, que es lo que ya habíamos visto, la cérvico-vaginitis, ¿ok? Ahora, dentro de lo que reporta o reportamos en Bethesda, existe, les muestro la siguiente imagen. Este es el librito, es un librito bien pequeñito, tamaño media carta, doctores, y tendrá, no sé, unas
páginas, cuando más. Pero es así, del tamaño de media hoja, doctores. Así es, media carta y tendrá un grosor máximo de este tamaño. Entonces, es un libro que obviamente de lo único que habla ahí es de cuáles son las consideraciones que se tomaron para la nueva clasificación, qué es lo que se debe tener en cuenta en cuanto a medidas de núcleos, a las modificaciones en los citoplasmas, qué son los cambios que tenemos que buscar. Es una forma muy práctica para patólogos y para los citotecnólogos, que son el personal que se hace cargo de ver la citología cérvico-vaginal de entrada, ¿de acuerdo? Recuerden que quien la ve de inicio son los citotecnólogos y a nosotros como patólogos solo nos pasan los controles de calidad y todas aquellas citologías que hayan sido positivas para infección de virus de papiloma humano, ¿ok? Ahora, en la siguiente imagen, doctores, es un cuadro comparativo de las diferentes clasificaciones que se han utilizado, ¿ok? Entonces, en la parte de arriba, ustedes ven la de displasias y la de los NICs, ¿ok? Entonces, los NICs aquí sí están con número arábico, doctores, como es. Y en la parte de abajo vemos cómo queda la clasificación con el sistema Bethesda, que es lo que les expliqué ahorita con la cosita esta rectangular que traía yo en la mano. Entonces, es lo mismo, pero Bethesda agrega estos dos términos, doctores, ASCUS, ¿sí? Y ASCH. ASCUS son células escamosas atípicas de significado indeterminado, ¿ok? Y ASCH son células escamosas que sugieren lesión, ¿ok? O, ahorita les escribo, son dos términos que vamos a utilizar y que son como un comodín. Cuando no alcanzamos a ver todos los cambios, doctores, podemos ponerle ASCUS o podemos ponerle ASCH. Ahora, limitantes que nos pone precisamente el sistema Bethesda. ¿Por qué? Porque si no se volvería el 2R de Papá Nicolau, se volvería un bote de basura y una amarrada de dedos, esos términos. Entonces, bueno, la clasificación de Bethesda dice ASCH y ASCUS no debe exceder el 5% de sus diagnósticos diarios. Si un técnico ve 50 laminillas diarias, el 10% son 5, el 5%, doctores, son 2 laminillas. O sea, tiene permitido máximo 2 citologías que saque como ASCUS o ASCH en cada carga. Pero ojo, si es un técnico que te está pasando diario 2 ASCUS y 2 ASCH, eso significa que no está capacitado y que lo tienen que mandar a capacitar porque no está haciendo de manera correcta sus diagnósticos. Son de las cosas que nos dice Bethesda que tenemos que hacer. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos o cuáles son los momentos en los que nosotros los utilizamos? Les escribo nuevamente, doctores. El término ASCUS significa inflamación versus DPH, ¿ok? Y se utiliza en pacientes jóvenes, doctores. ¿Cuáles son? Entonces, yo veo una paciente que está hormonalmente bien, está madurando bien, doctores, el epitelio cervical, y no veo la totalidad de los cambios que me pide Bethesda para que yo lo dé como lesión. Digo, bueno, sí está crecido el núcleo, pero no está crecido 2.5 a 3.5 veces, no cumple el requisito, pero ¿qué crees? Sí veo irregularidades en el núcleo, ¿ok? Entonces digo, podría ser lesión o podría ser un cambio reactivo, y entonces es cuando podemos utilizar ASCUS, ¿de acuerdo? Ojo, doctores. Ese término es exclusivo para pacientes jóvenes. El siguiente término es ASCH. ASCH significa lesión versus atrofia y lo utilizamos en pacientes
le voy a poner viejas, aunque les van a decir, en pacientes viejitas o pacientes que ya su maduración hormonal no es correcta, ¿de acuerdo? Son pacientes que ya son perimenopáusicas, doctores, y que entonces hormonalmente ya no están permitiendo la maduración del epitelio cervical. El epitelio cervical, doctores, responde a estrógenos, ¿ok? Entonces, si nosotros estamos aún hormonalmente activas, doctores, hormonalmente, ¿ok? Hormonalmente activas, el epitelio plano estratificado no queratinizado del exocervix va a seguir madurando de la base hacia la superficie, empezando con las células basales y llegando hasta las células superficiales. Cuando como pacientes ya no somos hormonalmente funcionales o activas, los estrógenos ya no funcionan y entonces ya no madura el epitelio, doctores. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Células basales y parabasales en la totalidad del epitelio. Entonces, cuando yo veo una citología cervicovaginal con esas características en un fondo que podría ser atrófico, es decir, una paciente que esté viejita o que sea menopáusica o perimenopáusica o posmenopáusica, doctores, entonces el término que yo tendría que utilizar si veo atipia, doctores, nuclear, tendría que ser lesión versus atrofia. Y eso se traduce como ASC-H, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que recomendamos? Normalmente, si el citotecnólogo me la pasa como ASCUS o como ASC-H, la intención de que nos pasen ellos a nosotros estos dos tipos de términos es de que nosotros podamos migrarlos, ya sea, si me lo mandan como ASC-H y yo lo veo, diga, ok, esto es una inflamación, o diga, esto es una lesión. Y entonces eliminamos de ese 5% que tenemos permitido el ASCUS, ¿ok? Y entonces ya sea que lo dimos reactivo o que lo dimos como positivo para BPH. Y en el ASC-H igual, me pasan la citología, yo la veo y digo, ok, me parece que sí es una lesión o me parece que realmente esto es cambio atrófico. Y entonces quitamos ese término que es el que hace ruido en todas las estadísticas, doctores. Por eso es la intención de que nos pasen a nosotros todo lo positivo, los citotecnólogos, para que no se vayan estos términos y que nosotros, dentro de nuestra experiencia como patólogos, porque, ojo, tenemos citotecnólogos que son más viejitos que nosotros y de pronto no les gusta que les corrijamos sus diagnósticos. Yo recuerdo mucho cuando llegué aquí a trabajar a Morelos, que un citotecnólogo que se jubiló hace muchos años del seguro, me pasa un control de calidad y me pasa una citología cérvico-vaginal que él la daba como negativa. Adiós, gracias, me la pasó, porque, ojo, se supone que el control de calidad tendría que ser al azar. O sea, a mí ellos me tendrían que poner su charola de laminillas y yo tendría que llegar y agarrar las 5 laminillas. Así de, papá, quiero estas y nada más pásame tus hojas. ¿Ok? Así es como se tendría que hacer un control de calidad. Sin embargo, en la práctica diaria no es así. Ellos deciden qué laminillas te pasan. Y entonces, en alguna ocasión, alguno de los citotecnólogos dijo, es que las primeras 10 se ven bien y de ahí se toma el control de calidad. No, pues estás mal, mi chavo. O sea, así no debe de ser porque eso está sesgado. ¿Ok? Entonces, la manera en que lo hacen y que nos entregan ellos lo que quieren no es correcta. Eso es un sesgo, doctores, porque precisamente ellos saben que nos las van a poner y le van a poner ganas para sacarlas. Pero bueno, este citotecnólogo me pasa esa laminilla dentro del control de calidad que él eligió y me lo pone como inflamación severa. Doctores, o sea, yo vi la laminilla y yo así, santo Cristo, esto es un adenocarcinoma, o sea, ni siquiera ya era lesión y ni siquiera era un carcinoma epidermoide, doctores, exocervical o de cervix, o sea, era un adenocarcinoma endocervical, doctores. Entonces, lo que él veía como inflamación era necrosis, doctores, necrosis tumoral. Y entonces, pues le corrijo y le pongo ahí y no me dijo obviamente a mí nada, pero pues ya saben que habla todo el mundo, ¿no? Y entonces llega a mis oídos que dijo, ay, pues si la escuinclita me quiere venir a corregir. Yo tengo toda una vida dedicándome a esto.
Cuando alguien me lo comenta, mi boca está muy grande y agarré y dije, pues toda una vida haciéndolo mal, qué vergüenza. A mí me daría pena estar diciendo eso, ¿ok? Entonces, la intención de hacer controles de calidad que fueran al azar, doctores, es evitar todo este tipo de problemas. Vamos a encontrar, o ustedes van a encontrar cuando estén en su servicio social, pacientes que resulta que se hacen citología cervicovaginal cada 6 meses o cada año, perdón, doctores, y que están bien, y de pronto, ¡plum!, blinca y tiene cáncer. ¿Cómo? Si es una paciente que estuvo dándose seguimiento, que era constante, que no tenía problemas y que todo estaba bien, pues seguramente algo se estaba haciendo mal, ¿ok? Entonces es uno de los problemas que podemos tener con el tamizaje. Bueno, entonces los términos que se utilizan, lesiones de bajo y de alto grado, doctores. Ok, la siguiente imagen, doctores, ya la habíamos visto, creo que cuando vimos citología exfoliativa. Esto es un cervix, doctores, esto es un cervix normal, así es como ustedes lo tendrían que ver. Esto que ven abajo liso corresponde a uno de los lados del espejo, si recuerdan, le dice la gente pato por... Entonces, lo que ustedes ven abajo correspondería a esta parte del espejo. Y esto que ustedes ven arrugadito, plegadito, corresponde a las paredes de la vagina. Recuerden que así está la vagina, doctores, ¿ok? Entonces, la manera correcta de que ustedes tomen una citología cervicovaginal es esta, que ustedes logren ver el cuello uterino. Si ustedes no ven el cuello y no ven el orificio cervical externo, doctores, no sirve, ¿ok? ¿Por qué? Porque entonces no vamos a ver las células de endocervix y de exocervix, que dijimos que eso era el requisito para que se dijera que una citología era adecuada, ¿ok? Bueno, cuando ustedes toman una citología de manera correcta, entonces lo que yo voy a ver al microscopio, doctores, va a ser esto. Veo una citología cervicovaginal teñida con tinción de Papa Nicolau, en la cual veo células en diferente estadio de maduración y que no solo me guío por los colores de las células, doctores, sino por el tamaño de los núcleos. Recuerden que dijimos que el tamaño de los núcleos es lo que nos sirve para ver si es una célula basal o una célula superficial. Ahora bien, cuando hablamos de lesiones, nuevamente hacemos hincapié en los núcleos. ¿Por qué? Porque VPH es virus, doctores, y los virus afectan los núcleos. Entonces, por consecuencia, nosotros los cambios que vamos a ver por VPH va a ser en los núcleos, doctores. Y entonces, cuando ustedes realizan colposcopías, en los hospitales ustedes van a encontrar, cuando lleven gineco, van a encontrar una área que se llama clínica de displasias. Todo mundo ha tomado como clínica de displasias al espacio físico, el consultorio donde está el colposcopio y donde hacen la colposcopía. En realidad, una clínica de displasias, doctores, se refiere al cuerpo o al equipo multidisciplinario, doctores. Eso sería la clínica de displasias, no el espacio físico, ¿ok? La clínica de displasias tendría que estar integrada por oncólogos o oncogineco, doctores, ginecocolpos o los ginecólogos especialistas o capacitados en hacer la colposcopía, doctores, los ginecólogos generales, los patólogos, ¿ok? Esas cuatro especialidades son las que tendrían que estar sesionando por lo menos cada semana, doctores, perdón, una vez al mes o, si es posible, una vez por semana, los casos de las pacientes que van a ver en esa semana o bien los casos que se diagnosticaron en patología cada semana. Y entonces tendrían que entrar a discusión y decir, a ver, yo veo esto, me lo mandaron negativo y está positivo, o al revés, me lo mandaron positivo y está negativo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están? Ojo, todo ese tipo de aclaraciones, doctores, y de estudios y de clínicas no se realiza sobre la citología cérvico-vaginal. La citología cérvico-vaginal, recuerden y que no se les olvide, doctores, es tamizaje. Entonces, es como si ustedes hubieran agarrado a todos los que se encontraban en la calle y les van a decir, te voy a dar 500 pesos para que vayas y votes por mí. Y entonces les dan los 500 pesos y van a votar. Y de esos 1,000 que llevaron ustedes,
cuántos en realidad van a votar por ustedes. Todos se van a llevar su torta, su jugo y sus 500 pesos, pero no van a votar por ustedes, ¿de acuerdo? Entonces pongan que de esos 1,000 que llevaron, 100 votaron por ustedes. Eso es el tamizaje. Los 1,000 era el Papá Nicolau, era la citología cérvico-vaginal, y los 100 son los pacientes que salieron positivos y que requieren ir a la clínica de displasia. Ahora, la norma oficial mexicana del diagnóstico, control y tratamiento de cáncer cervicuterino dice que el tamizaje es la citología cervicovaginal y que el estándar de oro para el diagnóstico, doctores, es la biopsia. Luego, entonces, si ustedes tienen una citología cérvico-vaginal positiva en sus pacientes, lo que sigue es toma de biopsia según la norma. Muchos lugares lo que hacen es que llegan las pacientes a la clínica de displasias y entonces dicen, no le veo lesión, colposcópicamente no le veo lesión, aunque la citología cérvico-vaginal de tamizaje dice que está positiva, yo por fuera, en el cuello uterino, yo no veo lesiones, lo veo como esto. Lo que se tiene que hacer es algo que se llama cepillado endocervical. ¿Qué significa? De dentro se introduce en el orificio cervical externo y solamente tendría que ver yo en el microscopio puras células endocervicales, ¿ok? Para que sea adecuado. Si yo en las células endocervicales veo que no tiene nada y que está normal, se los reporto y entonces ustedes lo que tienen que hacer es hacer su colposcopía o si la hicieron, hacer sus pruebas de yodo y de ácido acético, doctores, y reportar que pues no vieron lesión y que como no vieron lesión no se toma biopsia, pero yo ya les reporté un legrado endocervical. ¿Qué es lo que nos sucede mucho como patólogo? ¿Qué sucede? Que no ven lesiones, que se supone que toman legrados endocervicales y no son legrados endocervicales. Nosotros estamos viendo citologías cérvico-vaginales. Y entonces nosotros los reportamos así, citología cérvico-vaginal con tal cosa, ¿ok? Si llegase a haber un problema con esa paciente, que por ejemplo la citología cérvico-vaginal de tamizaje decía que tenía una lesión, ustedes la vieron en displasias o en la colposcopía y dijeron que no tenía nada, que le tomaron un cepillado, pero el cepillado era una citología cérvico-vaginal y yo lo reporto así, y la paciente llegara posteriormente, a los meses o en un año, a presentar una lesión, se meten en problemas legales, doctores. ¿Por qué? Porque no hicieron el protocolo como se debía. Necesitaban haber enviado un legrado endocervical y no lo tomaron de manera adecuada. Había exocervix y entonces eso no sirve, ¿ok? Si tomaron ustedes la biopsia y aunque digan, pues que no tiene nada, ¿ok? Pero no tengo para tomar el legrado endocervical de manera correcta, entonces es la manera de que ustedes se protegen en base a la norma oficial mexicana. Entonces, doctores, legalmente, de verdad que legalmente, de pronto